En este caso, nuestro tema es el lenguaje Transact SQL, procedimientos almacenados, consultas avanzadas y estructuras de control. Bueno, nuestros integrantes son Ardeles Elías Eduardo Alfredo, Blas Mendoza Alexis Javier, Chinchano Martel Jordan Guillermo, Rodríguez Pacachuela Jamir Anton. Bueno, en breve le daré un pequeño resumen de nuestro trabajo. El lenguaje Transact SQL se ha convertido en una herramienta fundamental para aquellos que trabajan con la base de datos de Microsoft SQL, ya que ofrece capacidades de crear procedimientos almacenados eficientes que nos permiten realizar consultas avanzadas y así aplicar estructuras de control para lograr un desarrollo de base de datos eficaz. Por ello, en nuestro trabajo que vamos a realizar es de manera conjunta donde se verán desafíos que serán completados con la ayuda del SQL, usando distintos tipos de base de datos que nos pidan para así poder realizarlos correctamente. Ya bueno, uh, la introducción sería que el lenguaje Transact SQL es un componente fundamental en la gestión y manipulación de datos en la base de datos relacionales, donde se entiende que es un lenguaje potente que permite a los desarrolladores realizar una variedad de tareas complejas. En este trabajo veremos los aspectos fundamentales del lenguaje Transact SQL, los procedimientos almacenados, donde es un conjunto de instrucciones que sirven para almacenar datos en la base de datos, ya que es una forma eficiente para realizar operaciones repetitivas con cálculos complejos dentro de la base de datos. Las consultas avanzadas representan la calidad del SQL para realizar operaciones sofisticadas, filtrando y manipulando los datos mediante el uso de funciones analíticas, operaciones con conjuntos de datos y uniones complejas, donde permiten realizar consultas que van más allá de las simples operaciones de selección y filtrado. Bueno, ahora empezamos con el desarrollo del tema. En el desarrollo del tema tenemos la base de datos Norwin, como se puede observar. Luego también tenemos lo que es la base de datos de modelo de recursos humanos, RH. Por último tenemos la base de datos EduTech. Ahora, comenzando con los desafíos de esta actividad, el primer desafío es desarrollar un procedimiento almacenado que permita consultar el importe de las ventas por ciudad y el porcentaje que representa del total de las ventas, considerar solamente las ventas del año 1997 en la base de datos Norwin. Ahora, para realizar este desafío, lo que teníamos que hacer es colocar use Norwin para llamar la carpeta Norwin, por así decirlo, y luego crear, ¿no? Create procedure, consultar ventas por ciudad, as begin, seleccionamos las, las clases de la carpeta Norwin, que sería country, le damos un nombre país, y así como lo demás realizamos, porcentaje total, de from customers y C. Ahora, de esto, de estos códigos, vamos a copiarlo y pegarlo. Vamos a copiar estos códigos y pegarlo en el SQL Server para que vean lo que hace este código. Por ejemplo, vamos a ejecutar use Norwin, que es importante porque ahorita está en la librería master. Colocamos, está cargando. Vale, ahora está en la librería Norwin. Ahora lo que hacemos solamente es ejecutamos todo para que se guarde lo que es el create procedure consulta venta por ciudad. Y por último, solamente ejecutamos el exec, consultar ventas por ciudad, para llamar todos los códigos que hemos hecho anteriormente.
Y como se puede observar, está el nombre del país, el importe de las ventas y el porcentaje total. Ahora, comenzando con el segundo desafío. Nos pide que se necesita un procedimiento que reporte el empleado con menor sueldo por departamento. Base de datos RH. Acá se está hablando de otra base de datos. Colocamos use RH y creamos un procedure menor sueldo por departamento. As begin, insertamos los datos en la tabla, select y punto ID de departamento, todo esto de la tabla empleado y lo demás. Ahora, vamos a hacer igual que el anterior. Vamos a copiar estos datos y lo pegaremos en el SQL Server para que vean su funcionamiento. Ejecutamos el RH y ahora pasamos por el ESEC menor sueldo por departamento. Y como se puede observar, tenemos la tabla donde sale los 5 departamentos con menor sueldo por pagar. Ahora vamos al tercer desafío. En el tercer desafío nos dicen desarrollar un procedimiento que permita mostrar la tabla de multiplicar de un número n. El valor de n debe ingresar como un parámetro de entrada. Va. Para esto vamos a copiar y lo pegamos. Vamos a ejecutar para que se guarde lo que es el create procedure, tabla de multiplicar. Como se puede observar, el comando ya está guardado. Y ya después de guardar el comando, vamos ya a colocar, ¿no? Esto de acá. Por ejemplo, mostrar la tabla de multiplicar del número 7. Y como se puede observar, la tabla del número 7 sale del 1 hasta el número 10, donde se puede observar que 1 por 7 es 7 y así sucesivamente. Y bueno, ahora continuamos con el desafío 5, ¿no? El cual nos pide desarrollar un procedimiento para registrar una matrícula de la base de datos de Edu. Ya, empezaremos copiando el código que está al costado, que hemos creado, y lo trasladamos al SQL para poder ejecutarlo y mostrarlo. Ya, primero crearíamos lo que sería la base de datos y ahora ejecutaríamos el exit. Ya, y ahora continuamos con el desafío número 6, en el cual también nos pide desarrollar un procedimiento que permita tener el mejor alumno de cada curso en un determinado siglo. El parámetro de entrada debe ser el código del siglo y usaremos la base de datos de EduTech. Nuevamente volvemos a copiar el código para poder ejecutarlo en el SQL. Cargamos lo que sería la base de datos y pues ahí resultaría la tabla de la nota, saltando el promedio de cada alumno, ¿no? Ingresamos su código como para ver el ID curso, el curso del ID, el nombre del curso, el ID del alumno, o sea, mostrando en qué curso cada alumno tiene un examen, digo, un promedio alto, ¿no?
Y ya pues, eso sería todo acerca del desafío 6. Y le daría pase a mi compañero para que explique lo que serían las conclusiones y lecciones aprendidas. Bueno, como conclusiones tendríamos que los procedimientos almacenados representan una forma eficiente y segura de encapsular la lógica de negocio en la base de datos, lo que permite la reutilización de código, mejorando el rendimiento y seguridad al evitar la exposición directa de los datos. El lenguaje TransSQL es un mundo muy interesante que nos ayuda y facilita el resolver varios problemas, pues sus distintos tipos de uso hace que sea más fácil el usarlo y muy interesante al momento de realizar cualquier actividad que amerite pues su uso. Como lecciones aprendidas también podemos decir que al realizar esta actividad hemos podido aprender como grupo que el explorar el lenguaje TransSQL y sus características como procedimientos almacenados, consultas avanzadas y estructuras de control, se pueden extraer lecciones valiosas en eficiencia en el acceso a datos, reutilización de código, manipulación avanzada de datos, seguridad y modularidad, manejo de flujo de programa en el servidor, colaboración efectiva y mejora de rendimiento. También comprender y aplicar estas lecciones es fundamental para desarrollar sistemas de base de datos eficientes, seguros y capaces de manejar la complejidad de las operaciones empresariales. Eso sería todo, muchas gracias.